hoy cómo está la situación y de qué manera vas a acompañar la ofuscación que hay en los productores. Primero hay una realidad que hay que comprenderla y esto es bien sencillo. Digo, Misiones produce el 80% de la producción yerbatera, la tiene Misiones. El 50% de la industrialización la tiene Corrientes, es decir, que la industrialización está dividida 50-50 entre Corrientes, Misiones y algo que se industrializa afuera. Si querés 48-48 y el resto se industrializa afuera. Empatan en lo que es la industrialización, no así en la producción. El bien que se comercializa no es la hoja verde, el que se comercializa a gran escala es la yerba mate canchada. ¿Por qué te digo esto? Porque la yerba mate canchada tiene impacto impositivo, tiene muchos impuestos. El proceso de elaborar la yerba mate canchada, la cosecha, la secanza, el estacionamiento de esa yerba, la propia comercialización, todo eso involucra una cadena de impuestos que son provinciales, principalmente ingresos brutos, y lo que hace que el costo de producción y de elaboración sea más alto que en el resto de los productores de yerba mate que hay en el mundo. Brasil, es decir, aquel productor que cosecha su yerba tiene que esperar X tiempo para vender esa yerba. Cosecha la yerba, cuando vos cosechás la yerba, o va directamente a la usina donde la seca. Cuando vos cosechás la yerba y entregás esa hoja verde a un secadero, sí, ese momento no tiene ingreso bruto, no paga impuestos. ¿Por qué? Porque en la década del 90 se decidió así y eso se mantuvo hasta el día de hoy. El resto de la cadena, el proceso de secado, el proceso de canchado, todos los procesos que están involucrados tienen un impacto entre el 3,5 y el 5%, en una provincia que te cobra 3 veces el mismo impuesto. ¿Cómo es eso? Contame. Contanos a los que no sabemos. En Misiones vos tenés un pago a cuenta de un anticipo de ingreso bruto. Eso es la famosa aduana paralela. Sí, ingreso bruto es un impuesto que se paga, se hace la liquidación a fin de año, pero todos los meses vamos haciendo los anticipos de ingreso bruto. Claro. En Misiones, de eso se vale la provincia. Además de pagar los anticipos, hay un pago a cuentas de esos anticipos. Y además, la mayoría de los secaderos y los molinos son agentes de retención. Ah, entiendo. Entonces, hay una retención del impuesto, hay un pago a cuentas del impuesto y un anticipo del impuesto, con lo cual la maraña impositiva que hay te termina generando más o menos un 30% de sobrecosto, ¿sí? Esa es la carga que dicen los productores que las está, digamos, o casualidad, la yerba de Brasil y Paraguay es un 30% más barata. Tanto Brasil como Paraguay no tienen el mismo impacto impositivo en la producción y elaboración de yerba mate. Ese es el primer elemento. Con lo cual, la solución al problema que tenemos hoy de importación, que la importación es consecuencia de, el problema son los impuestos. La importación es consecuencia de una fuerte carga tributaria. La solución es bajarle los impuestos. Entonces, yo he presentado en la legislatura, lo he defendido en la comisión de presupuestos, lo sigo sosteniendo, le pido a los productores que vengan a acompañarme a sumar más firmas a eso. He presentado un proyecto para justamente eliminarle la carga tributaria a toda la cadena yerbatera. Después el Estado verá si lo hace por un plazo, por vida o como lo quiera resolver, pero hay que sacarle los impuestos para volver a ser competitivo. ¿Por qué? Por lo que te decía al principio, porque la industrialización del producto se hace tanto en Misiones como en Corrientes. Entonces, la comercialización que se va dando se vuelve excesivamente onerosa, excesivamente cara por el impacto impositivo que tiene, que no es un tema menor. A nadie le gusta hablar de impuestos, pero hay que hablar de impuestos. Esta provincia está sobretributada, tiene demasiados impuestos y está hiperregulada. Todo eso para sostener. Corrientes tiene casi en toda la cadena del sector yerbatero entre 0 y el 1,5. Y volviendo a la situación de los productores yerbateros, donde yo me incluyo porque yo soy productor yerbatero, yo estoy a favor del instituto, de un instituto que sea transparente y que genere más mercado, ¿sí? Pero parece que no es tan transparente. Bueno, por eso mismo, tiene primero en todo caso hay una prevalencia de determinados agentes. Por eso el gobierno y ahí es donde el gobierno nacional tiene que designar un presidente del instituto, tiene que cerrar ese círculo ya de una vez por todas. Bueno, habían designado a uno que aparentemente tenía una relación con tu padre de antaño, que bueno, uno de los yerbateros también de la zona norte, Peterson es. Se había pronunciado digamos, de una manera... Es que no le convenía porque la persona que habían designado venía justamente a transparentar el instituto y a él no le convenía eso porque él tenía que viajar a Dubái en primera clase, que es lo que vimos todos los yerbateros. Digo, las fotos se filtraron por todos lados. Entonces, no, y además hay denuncias concretas del mundo productivo
respecto inclusive de ese secadero que hicieron en Andresito. Que no muele un solo kilo de yerba. Mil millones de pesos se gastaron de el bolsillo de los contribuyentes. Entonces yo vuelvo a lo mismo, un Estado que es demasiado grande, elefantiásico, no es eficiente y nosotros, los productores, estamos sosteniendo eso. ¿Cómo se resuelve? El esfuerzo lo tiene que hacer el Estado. Bueno, y hay un dato más que no es menor, que tiene que ver con la yerba mate. Acá nadie habla del impacto negativo que está teniendo la incorporación de productos que no son yerba a los paquetes de yerba. Entonces, yo hablo de la yerba mate y hablo de la hierba mate, que es aquella que tiene... yuyos. Claro, entonces, solamente en el año 2023 ingresaron a la provincia de Misiones 35 millones de kilos de poleo. 35 millones de kilos que reemplazaron a 35 millones de kilos de yerba mate. Claro. Entonces, ¿quién es el que pierde? Son los El extraprovinciales, productor. básicamente. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde estuvo el INIM ahí? ¿Dónde estuvo el INIM para defender al productor en ese momento? ¿Por qué el INIM no dijo nada respecto de eso? ¿Por qué este ministro de los pizarrones que dibuja números en los pizarrones no dijo nada al respecto de esto? Yo me hago esa pregunta como productor yerbatero. Entonces, a mí me vas a encontrar defendiendo siempre al productor. Porque yo sé que cuando la yerba le va bien a Misiones. Bueno, y en el caso, se habla de una cartelización de marcas y demás. Desde luego, no podemos negar que Corrientes tiene capacidad y espalda financiera, marketinera. Tiene pocos impuestos, por eso funciona. ¿Esa es la diferencia? Pocos impuestos y poca regulación.